Buenas a todos y a todas. En este capítulo vamos a estar hablando acerca de la capacidad de aprendizaje. Esa es una de las cuestiones más maravillosas, ¿no?, que tenemos como seres humanos. Y bueno, desde que somos chiquititos hemos estado aprendiendo, ¿no? Aprendimos a caminar, aprendimos a hablar, fuimos a la escuela, pero nadie como tal nos ha explicado cómo se aprende y cuál es la forma correcta. ¿Y por qué es tan importante el aprendizaje? El aprendizaje es tan importante porque es lo que nos va a estar acompañando durante toda nuestra vida, da igual la edad que tengamos, da igual en la posición en la que nos encontremos, que el aprendizaje será pues una constante y será parte de nosotros mismos, ¿no? Si imaginamos, por ejemplo, a un niño que nunca se ha puesto los cordones de los zapatos, la primera vez que lo intenta, pues no le va a salir y es casi seguro que eso no va a funcionar. Pero, ya llega el adulto, le explica cómo se hace, empieza a practicarlo con él y con el paso del tiempo ese niño es capaz de hacerlo en modo automático, ¿no? Bueno, pues todo este proceso lo podríamos dividir por fases, ¿no? Empezaríamos una primera fase en la cual somos, inconscientemente incompetentes. ¿Eso qué quiere decir? Que no sabemos nada del tema. Es que no sabíamos ni que existía ese tema. Es como si estamos hablando de un idioma que ni conocíamos o algún tema que ni se nos pasaba por la cabeza que eso existía, ¿no? Una vez que alguien nos dice que, mira, esto es así, esto es de esta manera, empezamos a ser conscientemente incompetentes. ¿Por qué? Porque ahora mismo ya sí sabríamos que somos incompetentes, que no sabemos hacerlo, que tenemos que aprender, frente a que en un primer momento ni teníamos el conocimiento de que eso existiese. Bueno, conforme se va practicando muchas veces, nos empezamos a hacer conscientemente competentes. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues ya somos capaces de anudarnos los zapatos, somos capaces de practicar ese idioma, pero tenemos que estar pensando en cada momento cuál es la respuesta. Tenemos que estar dándole vuelta a la cabeza, no somos capaces de mantener la conversación fluida en el otro idioma, sino bueno, siempre estamos traduciendo y pensando, bueno, ¿cómo se decía esto en castellano? ¿Cómo se decía de aquella manera? Hasta que llega un momento que ya soñamos en el idioma, ya soñamos en el idioma, somos capaces de mantener conversaciones largas, fluidas, y es que se nos vienen las palabras solas a la cabeza. Cuando llegamos a ese momento, podríamos decir que tenemos una competencia inconsciente. Es decir, ya nuestro inconsciente ya es capaz de manejar la situación sin necesidad de pensar. Eso mismo lo podríamos ver, bueno, pues cuando se conduce, las primeras clases de autoescuela, ¿no? Al principio, bueno, pues vamos pensando si hay que meter la marcha, si hay que pisar el embrague, con los dos pies, y nuestra cabeza está todo momento pensando todos esos parámetros. Llega un tiempo que ya conducimos solos y ni nos hemos dado cuenta de lo que estamos haciendo con nuestras piernas, con nuestras manos, porque ya va todo en modo automático. Cuando llegamos a ese punto, todo es súper fácil y ya directamente pues no hay que pensarlo, ¿no? Pero bueno, para llegar hasta ese punto tendríamos pues dos caminos principales. Por un lado tendremos el camino de la repetición, que siempre va a funcionar, ¿vale? Hacerlo muchas veces. Todo lo que hagamos muchas, muchas, muchas veces, va a llegar un momento en la cual va a estar tan asimilado dentro de nosotros que ya vamos a ser capaces de hacerlo, pero sin tener que pensarlo, ¿no? Y la segunda opción es pues acudir a una persona que nos esté guiando, que nos ayude como mentor y que nos esté solucionando algunas de las dificultades que tenemos, viendo cómo él lo está haciendo, viendo cómo él maneja. Entonces, bueno, pues de esa manera ya seríamos nosotros, estaríamos viéndonos reflejados y podríamos ir practicando. Pero eso siempre, la práctica es la parte fundamental y vamos a necesitar constantemente estar practicando lo aprendido, ¿no? De nada serviría estar 10 horas enseñando a atarse los cordones a una persona solamente mediante vídeos, imágenes, y que en ningún momento esa persona se tenga que practicar, pues si el nudo iba de un modo, el nudo iba de otro modo. Entonces, bueno, la práctica unida a la formación perfecta es lo que hace que avancemos y vayamos subiendo de niveles, ¿no? Eh, Volviendo al tema que nos concierne, que es la capacidad de aprendizaje, bueno, pues la capacidad de aprendizaje, si hacemos la pregunta de qué predisposición tenemos nosotros al aprendizaje o qué capacidad de aprendizaje tenemos, pues todos diríamos que un 100%, ¿no? Que tenemos la máxima y que somos los mejores y que estamos 100% capacitados para aprender. Pero para llegar hasta ese razonamiento, tendríamos que hacernos una pregunta previa. Y esta pregunta previa, pues ya es un poquito más dolorosa, ¿no? ¿Qué estamos nosotros dispuestos a soltar o qué cambio estaríamos dispuestos a hacer
por ese aprendizaje. Bueno, pues ya ahí empiezan los dilemas mentales, ¿no? ¿Estaríamos dispuestos a dejar nuestra serie favorita? ¿Estaríamos dispuestos a dejar de scrollear en las redes sociales? ¿Estaríamos dispuestos a dejar de hacer todo eso que nos gusta a cambio de estar aprendiendo? Bueno, pues si la respuesta es sí, nuestra capacidad de aprendizaje es un 100%, ¿vale? Bueno, todo esto no quiere decir que si no tenemos esa predisposición y que si directamente la respuesta ha sido, bueno, lo dejaría a media o dejaría una parte, no al 100%, que no quiere decir en ningún momento que nosotros no tengamos la capacidad del aprendizaje. Simplemente nos está poniendo de frente a la vida cuál es nuestra limitación y cuál es nuestra capacidad de aprendizaje. Entonces, antes de avanzar y antes de querer continuar, deberíamos nosotros, pues, trabajar nuestra capacidad de aprendizaje. Bueno, la capacidad de aprendizaje no solamente la vamos a utilizar para adquirir nuevos conocimientos en un idioma o en una habilidad técnica o tocar un instrumento, sino que eso lo vamos a utilizar como el motor, ¿vale? Que mueve nuestra vida. Si nosotros queremos éxito, si nosotros queremos riqueza, si nosotros queremos estabilidad, nosotros queremos pareja, eh, hay muchos libros, ¿no?, que están hablando, pues, de las manifestaciones, de cómo hay que manifestar las cosas exactamente, que es necesario, pues, pedirlo de un modo, pedirlo de otro modo, pero, la mayoría de esos libros así de autoayuda se están basando, pues, en principios un poco pasivos, por así decirlo, en el cual, pues, nosotros deseamos con tanta fuerza que algo se nos dé, que se nos va a dar porque somos merecedores de ello. Bueno, el juego no funciona así. Si fuese tan sencillo, todos tendríamos lo que quisiéramos y todos seríamos 100% válidos para todos, ¿no? Pero el juego sí funciona así y nosotros sí somos 100% válidos para todos y cualquier persona puede hacer lo que se le ocurra, ¿no? No hay límites, cualquier persona puede conseguir su sueño y da igual lo grande que sea, da igual lo difícil que parezca, visto desde ahora, desde nuestra posición pequeña, que ese sueño y esa cosa que tanto queremos, si le dedicamos el tiempo preciso, le dedicamos el esfuerzo y tenemos la capacidad de aprendizaje bien focalizada, ¿y por qué nuevamente la capacidad de aprendizaje? Porque es que ese es el principio. O sea, una persona que está predispuesta a aprender y que está predispuesta a realizar cambios en sí mismo, por lo tanto en su entorno, va a ir evolucionando, porque es que no hay más, acompañándonos siempre, pues, de buenos mentores, buscamos personas de referencia, personas que nos influyen, que estén haciendo lo que ya nosotros, pues, queremos ver, ¿no? Ya que nos estén ahorrando, pues, horas de calentamiento de cabeza, que hayan ya gastado ellos su tiempo, su esfuerzo, y que nos lo cuenten de la manera más sistemática posible y más sencilla para que nosotros lo podamos entender. Eso es una de las partes del aprendizaje, ¿no? El poder estar en contacto con personas que ya lo sepan y eso, bueno, eso no es algo que yo me estoy inventando. Las grandes sociedades y las grandes hermandades como Curambón, los masones o los Illuminati es algo que llevan haciéndolo eh, generaciones y generaciones, ¿no? Desde que nacen, bueno, pues desde que nacen ya le están enseñando la importancia del conocimiento y la importancia de saber aprender. Una de las maneras de transmitir la información siempre ha sido por la comunicación oral, el poder hablar de una persona a otra persona, se ha ido pasando de año en año, pero también otra gran forma de poder transmitir la información y sobre todo recibir la información es a través de los libros, a través de la lectura. Tenemos que ser ávidos lectores y no vale simplemente con decir, ya, yo es que leo mucho en internet, o es que suelo leer revistas o novelas así rápidas. Vamos a intentar buscar lecturas que sean de peso, que tengan bastante importancia. Vámonos a la fuente, vámonos a principios fundamentales. Ya, bueno, si os gusta más la filosofía, si os gusta más la macroeconomía, ya dependiendo el tema de visión que tengamos, pero siempre vámonos a libros que nos estén aportando, ¿no? Por ejemplo, la biografía es una manera fabulosa de acercarnos a esas personas que nosotros queremos ser. Vemos la vida reflejada y vemos pues cómo esa persona vivió. Siempre, claro, esa biografía, vamos a buscar biografías pues, de personas que nos influyan y personas que nosotros queramos ser como esas personas. Entonces, nos vamos a meter en sus zapatos, nos vamos a meter en su piel y vamos a experimentar de primera mano, mediante la lectura, qué ha sentido, qué ha vivido. Bueno, el conocimiento, el conocimiento se va degradando con el paso de los años y si miramos, por ejemplo, escritos
de principio de siglo o del 1800. Conforme se van pasando los años, pues llegan nuevos autores, llegan nuevas versiones del libro, adaptaciones, entonces se van sesgando partes, hay partes que se han modificado para adaptarlo un poco a la nueva sociedad. Yo recomiendo siempre que si vamos a buscar lectura, busquemos lectura pues lo más precisa posible a su tiempo e historia. Es decir, vámonos al tiempo en el que el autor lo escribió. Si estamos leyendo sobre Platón o Aristóteles, vamos a leernos directamente el libro de Platón o Aristóteles, en vez de buscar pues una versión resumida y una versión sintetizada, ¿no? Y ahora ya con el tema de versión resumida y sintetizada, me voy a meter de lleno con la inteligencia artificial. Este canal está dedicado a la inteligencia artificial, a la blockchain, a la física cuántica y al crecimiento personal, pero algo que es fundamental en nuestra capacidad de aprendizaje, la inteligencia artificial no está jugando un papel fundamental y al revés está haciendo todo lo contrario. Bueno, pues nos está resumiendo libros enteros en pequeñas líneas, nos está dando exactamente las 3 frases que necesitamos escuchar, pero se nos está obviando que toda esa argumentación y todo el contexto que estaban soportando esas 3 frases son fundamentales para que nuestro cerebro lo pueda asimilar y lo pueda entender. Recordamos, ¿vale?, que nosotros nos movemos con las emociones. Si algo te emociona, si algo te ha llegado al alma, probablemente lo vas a recordar toda tu vida, ¿no? Si echamos la vista atrás, pues recordamos ciertos días, ciertos momentos de nuestra vida, no somos capaces de recordarlo todo. Pero es que da la casualidad que todos esos días que recordamos tuvimos una emoción muy fuerte, bien sea positiva, bien sea negativa, pero son los días que nos hemos quedado en el recuerdo. Entonces, el aprendizaje desde la emoción siempre va a ser muchísimo mejor y va a ser lo que retengamos esa información. ¿Cómo nos emocionamos? Pues nos vamos a emocionar con la lectura de ese libro, metiéndonos en los zapatos, metiéndonos en la vida de esa persona y viviéndolo pues en primera persona gracias a la lectura. Bueno, en las capacidades de aprendizaje habría pues muchas técnicas, ¿no? Técnicas de memoria técnica, de asociaciones, asociación de diferentes conceptos, o inclusive se podría utilizar, yo sé, algún tipo de frecuencia musical que nos ayude a estudiar, ¿no? Que, por ejemplo, en la Edad Media inventaron la música sacra gregoriana y, bueno, la inventaron especialmente para que los monjes gregorianos pudieran estudiar y pudieran mantener mejor su nivel de concentración. Era música pensada pues, para la concentración. Después, un poco más tarde, ¿no? Nos podemos encontrar autores como Bach, que con su matemática pura y con su sonido matemático, prácticamente pues, nos hace entrar en unos estados de frecuencia en la cual pues, nuestra mente está más predispuesta al aprendizaje. Eso tampoco quiere decir que nos vayamos a convertir de la noche a la mañana en monjes, ni que ya nuestra vida se vaya a limitar a escuchar cierto tipo de música, pero sí que es importante que si vamos a estar estudiando, vamos a estar ejercitando nuestro cerebro, pues tengamos la melodía adecuada o ninguna, ¿vale? Que evitemos, por ejemplo, canciones actuales, ritmos pensados para eh, desmotivar el cerebro o músicas con letras. Vamos a evitar canciones actuales como tal. Bueno, en la capacidad de aprendizaje, aquí podríamos estar hablando horas y horas y horas y horas, porque es que es la base, o sea, una vez que nosotros somos capaces de aprender, somos capaces de asimilar conceptos, vaciar lo que no nos sirve y añadir nuevos conceptos nuevos a nuestra mente, ya nuestras alas se han desplegado, ya ahí ya no hay límite, o sea, ahí ya podríamos conseguir absolutamente todo, pero absolutamente todo, ¿vale? Y uno de los principios también fundamentales, una vez que ya nosotros vamos asimilando el conocimiento, es ponerlo en práctica, ¿no? O sea, cuando éramos ese niño, bueno, pues si no se pone a practicar los cordones de los zapatos, jamás va a poder atarse los cordones de los zapatos. Entonces, la capacidad de aprendizaje es algo que nos va a ir acompañando y que va a estar constantemente presente delante de nosotros. Bueno, si os gusta el contenido, yo soy Rubén y nos vemos en Martini Academy. Saludos.